Bienvenidos y bienvenidos a Prepa Manía. El tema del día es Ecos de Francia en América Latina. Hoy nos embarcaremos en un viaje sonoro y literario que une dos continentes, Europa y América, a través de la presencia francesa en la música y la literatura de nuestra región. Durante los próximos 45 minutos exploraremos cómo Francia ha influido en el arte latinoamericano, desde los salones parisinos del siglo XIX hasta los ritmos de tango, la trova y las letras del boom latinoamericano. Nos acompañan dos invitados de lujo el día de hoy, Gaby Gutiérrez, experta en música latinoamericana con enfoque e influencias extranjeras, y Alexandre Courbet, académico especialista en la relación entre autores latinoamericanos y la tradición literaria francesa. Gracias por estar aquí a los dos. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias por la invitación y es siempre un honor. Durante el siglo XIX, Francia fue considerada el centro cultural del mundo. En América Latina, muchas élites miraban a París como modelo de civilización y modernidad. Esta admiración se reflejó tanto en la arquitectura como en la música y la literatura. Y no solo se trató de una influencia estética. Muchos músicos y escritores latinoamericanos estudiaron en París y leían autores franceses en sus idiomas originales. Inclusive, debemos de considerar que aquí en México, con la dictadura de Porfirio Díaz, pues se trató de una época totalmente dirigida y influenciada por la cultura francesa. Así es, si bien, por ejemplo, hoy muchos de nuestros universitarios y estudiantes mexicanos se van a París y a Francia para estudiar a través de becas e intercambios, en el siglo XIX, escritores como Rubén Darío y otros más de la época literaria iban a formarse culturalmente en Francia y en París. Y, por ejemplo, la élite mexicana viajaba a París justamente también, no solo para estudiar, sino también para importar ropa, muebles y también ideas educativas y hasta formas de comer. Por ejemplo, Alice, mencionaste que muchos escritores mexicanos estudiaban y sabían francés, y es correcto. Y de hecho, en esa época, algunas órdenes religiosas de Francia vinieron a México, como por ejemplo los hermanos de La Salle, los lasallistas, y fundaron los colegios que conocemos hoy en día también en México. Los maristas también establecieron escuelas, y también las hermanas de San José de Lyon. Exacto. Entonces también llegaron aquí para impartir, ellas llegaron aquí para impartir enseñanza a mujeres, y en esa época pues eso también fue innovador. Y estas instituciones francesas ayudaron a formar a generaciones enteras de jóvenes mexicanos, introduciendo un nuevo sistema educativo. Y hay que decirlo también, con fuerte disciplina. Me gustaría aquí nada más agregar una cosa que luego les platico a mis alumnos, es que la familia de mi abuela materna pues no aprendieron inglés, hablaban francés, y eran 7 hermanas, y ellas pues les tocó una vida un poco dura porque les tocó durante la época de la Revolución. Pero también había, aún así, como sabemos que las diferencias sociales eran muy grandes, había gente que trabajaba para ellas, o sea, tenían gente de servicio, pero cuando ellas discutían, no discutían en español, discutían en francés para que la gente de servicio no se enterara de lo que hablaban. Exacto. Y bueno, esta influencia después se fue perdiendo un poquito por la influencia de Estados Unidos, y ahora en lugar del francés pues, lo que se habla también más es el inglés. Pero en el siglo XIX, pues sí, como bien lo mencionan, había muchísima influencia francesa. Y en la época del Porfiriato se veía a Francia como algo aspiracional, como un ejemplo a seguir, y por eso es que se traían muchas ideas, tanto en la decoración, como en la educación, como en la moda, en la manera de vivir de Francia directamente. Por ejemplo, para hablar específicamente de la moda, ¿sabían ustedes, estimados radioescuchas, que Liverpool, Fábricas de Francia, Palacio de Hierro y la ya desaparecida París-Londres tienen sus orígenes franceses justamente en esa época, en el siglo XIX? El Palacio de Hierro fue fundado en 1891 por empresarios franceses.
¿Y por qué se le puso Palacio de Hierro? ¿Alguien sabe? Ok, va. Por Eiffel, ¿no? Por- La influencia también de Eiffel en la arquitectura y todos los edificios, los puentes que se construyeron en México también, ¿no? Exacto, por la estructura de hierro y acero que se utilizó por primeras veces en este tipo de tiendas introducidas por los empresarios franceses que formaron justamente el Palacio de Hierro. Muy bien. Muy bien. Muchos viniendo de Barcelona, si no me equivoco. Exacto. Sí. Que Exacto. todavía tienen sus grupos aquí en la Ciudad de México, se encuentran seguido. Todo un origen efectivamente francesa de este lado. Exacto. Y, por ejemplo, más allá también de la moda, de Francia también se trajo lo que se llamaba el servicio a la rusa, que se usa ahorita en banquetes y también en la época en banquetes. A ver, Llegó ¿en a qué México. consistía? Exacto, porque en la época del Porfiriato, antes todo se servía al centro. Ajá. Pero el servicio a la rusa es traer un platillo después del otro. Algo así tan sencillo, Por pero tiempos. por tiempos, Ujú. exactamente. Ujú. Pero era algo que no se conocía aquí en México y era algo que justamente hacía que las clases que podían tener a ese tipo de eventos pues se podían distinguir de la más parte de la sociedad. Bueno, además sí, yo sé que cuando vas a un restaurante y tal vez ahí nos quisieras un poquito hablar Alexandre, de las diferencias que hay, por ejemplo, entre lo que es una brasserie, lo que es un bistró, lo que es un restaurante, lo que es un café, y saber que luego lo que es realmente un restaurante, puedes estar hasta 4 o 5 horas en el restaurante, ¿no? Y que es algo ya como Cultural. cultural, de estar ahí, más de 8 platos, etcétera, etcétera. La sobremesa. Sí, eso de la comida efectivamente es todo un tema. Cuando visitan personas a Francia y se quedan mucho tiempo sentado, todavía con más formalismo en este tipo de evento como bodas, bautismo, fiestas más, donde efectivamente hay hasta un aperitivo, 2 entradas, 2 platos fuertes, el postre, todavía el café, las frutas. Efectivamente choca un poquito a varias personas. Yo recuerdo que una de las primeras veces que mi esposa fue a Francia, había tanto en el aperitivo, pues que empezó a comer, como aquí, como si habría sido el único platillo, pero que después para la entrada y el plato fuerte, pues ya no tenía Apetito. espacio, apetito para poder seguir. Efectivamente, eso es una manera un poco diferente, donde a veces, aunque en México todavía seguido tenemos un poco como una entrada con la sopa y después un plato fuerte. Pero efectivamente las etapas de la definición de la comida por platillo servido una sola y que se pueden compartir, pero se sirve, y el servicio al assiette directamente en el plato, no llevado en el centro de la mesa, si es algo que se implementó después en Francia. El término bistrot también influenciado, cuenten algunos que fue influenciado por algunos rusos también, para decir rápido. Efectivamente tenemos de este lado muchas diferencias. Los cafés en Francia son un espacio donde se reunía porque tienden a desaparecer un poquito y el COVID no ayudó en nada en esto, pero podía haber todo tipo de personas, grandes, más jóvenes, hasta bebés, y ahorita es más fácil porque ya no se permite fumar. Entonces el café es realmente un espacio donde se puede aprovechar una bebida simple, un café, un chocolate, una cerveza o algo más, pero son todavía un espacio más abierto. Los bistros son normalmente donde se empieza a servir un poco de comida. Y la brasserie es el tipo de restaurante donde se sirven comidas típicas francesas que originalmente estaban burguesas, pero ahorita son platillos un poco más familiares, que se sigue sirviendo sin... normalmente tienen más platillos simples, una carta un poco más simple para poder servir lo que uno gusta, pero de comida más típica. Normalmente los bistros y brasserie son comida un poco más típicas. Muy bien. También después de hablar un poquito de la comida, podemos decir el caso de la música,
cómo hubo algunos compositores de música sinfónica de latinoamericanos, como es el caso de Manuel M. Ponce y de Héctor Villalobos, que tuvieron también contacto con la música académica europea, especialmente la francesa, y que incluso el tango, que nosotros lo reconocemos como un ritmo, un tipo de música muy argentino, tiene también su origen de alguna manera en Francia, ¿no? Y que en los salones franceses se bailaba el tango y en un principio decían que era influencia de un ritmo llamado musette. Entonces, para que vean que en muchos rubros es que la cultura francesa, sobre todo en el siglo XIX y a principios del XX, va a ser una gran influencia en Latinoamérica. Muy bien, ¿y qué les parece si hacemos un corte y vamos a una cápsula? ¿Sabías que Rubén Darío dedicó varios poemas a autores franceses como Victor Hugo y Paul Verlaine? Y que incluso en su obra azul puede sentirse el eco del simbolismo francés. Como tip, si te interesa explorar esta influencia, te recomendamos leer el cuento El Rey Burgués de Rubén Darío, donde se percibe la crítica a la superficialidad europea desde una estética profundamente influenciada por el simbolismo. También puedes buscar ediciones bilingües para comparar cómo los poetas simbolistas escribían en francés y cómo Darío reinterpreta ese estilo en español. Recordemos que, bueno, también dentro de los poetas simbolistas están los llamados poetas malditos, como Rimbaud o como Baudelaire, y que vamos a ver que pues muchos de sus temas, que son algo deliberadamente desagradable, tal vez un poco grotesco, pero que va a influir muchísimo en todo lo que va a ser la poesía del siglo XX. Uh-huh.
Bueno, pues regresamos de este pequeño corte. En este bloque vamos a explorar cómo la música francesa inspiró a músicos latinoamericanos en géneros tan diversos como el bolero, el tango, el bossa nova y hasta la chanson. Correcto. Hay casos directos como el de Carlos Gardel, que interpretó canciones en francés entre 1928 y 1933. Grabó más de 30 canciones en francés durante su gira europea. El tango, cantando en francés para París. También hay influencias sutiles. La armonía y melancolía de la chanson francesa se perciben en compositores como Agustín Lara o Violeta Parra. En los años 40 y 50, la voz de Edith Piaf salió de los cafés de París y cruzó fronteras hasta llegar a América, Asia y Latinoamérica. La Vie en Rose se convirtió en un himno del amor traducido a decenas de idiomas. Y de hecho, en 1956, Edith Piaf visitó México y vino al centro nocturno llamado El Patio. Ahí tuvo presencia durante 4 noches con un lleno total, con personalidades como Agustín Lara. Como Agustín Lara, exactamente. En algunas reseñas la catalogan como esas presentaciones como unas noches épicas, con ovaciones de pie cada vez que al término de que Edith Piaf cantaba la canción La vida en rosa. Y ya de manera un poquito más reciente, La Vie en Rose, La vida en rosa, ha sido reinterpretada por artistas como Mon Laferte, por ejemplo, en el Auditorio Nacional. Y también un poquito para entender mejor la conexión de Edith Piaf con el público mexicano, pues incluso Edith Piaf cantó en español La Vie en Rose para la película Música de Siempre. Sí. Y su manera de cantar influye en figuras tan distintas como Frank Sinatra, Charles Aznavour, incluso Madonna. Y si hoy escuchamos a cantantes como Zaz, esta mezcla de melancolía y fuerza viene directamente del legado de Piaf. Me gustaría nada más ahí aclarar que también Edith Piaf fue una gran impulsora de muchos cantantes, como es el caso de Charles Aznavour, precisamente, y también en mi casa se oyó mucho de niña a Jacques Brel. Brel, y que también... y que también fue muy impulsado por Edith Piaf. Entonces también se dedicó ella a apoyar a jóvenes de la época, y que también van a ser muy influyentes en la música latinoamericana y en general en la música internacional, ¿no? O sea, aquí hablamos de Frank Sinatra, y yo recuerdo esta canción de Jacques Brel que es Ne me quitte pas, y que Frank Sinatra sacó una que se llamaba If You Go Away, que también pues es la canción traducida, ¿no? Y justo hablar de la chanson francesa que introdujo Alex es hablar justamente de canciones, de música en la que la pasión del intérprete, que generalmente, pero no siempre era el cantautor, llegaba a unos momentos de dramatismo o de, en verdad, muchísima pasión, con ecos a lo mejor sonoros de música de cabaret, jazz, balada o folk, pero en verdad era la voz del artista la que más resonaba y la que más comunicaba. O simplemente a lo mejor acompañados por unos simples acordes de guitarra. Y para eso, por ejemplo, qué mejor emblema o figura que Edith Piaf. Claro. Y en la actualidad por ahí tenemos a una cantante no sé si es francesa, Sarah, que recibe esta influencia de Latinoamérica ya con la canción de Despacito de Erika Ender, que es una adaptación que trabajó muchísimo también Luis Fonsi. Muy bien. Sí, y viaja al revés también. Hay un cantante, Yuri Buenaventura, quien interpretó varios estándares franceses y lo puso a la salsa, como estaban mencionando, que hay influencia también, en este caso, de los dos lados. Y una de las grandes canción de Edith Piaf fue influenciado por una canción en español, que no pare de... que nadie sepa mi sufrir. Y en este caso fue la inspiración latinoamericana para hacer una canción muy grande en francés. Yo pensé que era al revés, fíjate, yo pensé que la original era francesa. Y que de ahí vino ya después Y al final no. No, resultó que no. No. Sí hay el caso, pero en este no es el tema de esto, la influencia latinoamericana, pero a mi manera, por ejemplo, sí es una de las canciones
cuyo origen es una canción francesa. Pero eso será en otro programa, yo creo, entonces. Claro, hacemos otro. También otro Chao. cantante, Manu Chao. Manu Chao, sí. Sí, creo Franco-español, ¿no? Sí. Y vamos a terminar justamente con Manu Chao ahorita mencionándolo. Otro gran cantante, gran influencia en su momento, tuvo varias etapas diferentes, Serge Gainsbourg. Él mezcló jazz, rock, pop, hasta reggae en algunos de sus álbumes. Su canción Je t'aime moi non plus, interpretado junto a Jane Birkin, fue tan sensual y polémica. Fue censurada en su tiempo en radios, prohibida en Inglaterra, Italia, por petición incluso del Vaticano. Pero curioso es que la censura no la frenó, se vendieron más de 750.000 copias en Francia y se convirtió en un himno del amor. Hoy es un clásico absoluto de la chanson francesa, recordado no solo por la música, sino por haber desafiado a la moral de toda una época. Es una muy buena recomendación por los que quieren trabajar o escuchar francés. Serge Gainsbourg tiene una infinidad de tipos de canciones y letras de la más simple A la más estilo compleja. pop Ajá. hasta caricatura, Wow. con algunas que hizo muy simple a unas muy, muy profunda, varias etapas también. En 2021 el mundo francófono celebró el centenario de Georges Brassens, uno de los grandes poetas y cantautores franceses. Sus canciones son un poco más irónicas, de crítica social, y lo convirtieron en un maestro de las letras, realmente lo que define ahorita a veces también la chanson française, justamente basado muchísimas veces en la letra de la canción, además de la música. Temas como La mauvaise réputation o Le gorille trascendieron fronteras y llegaron al pueblo hispano gracias a artistas como Pablo Ibáñez, Javier Crae, Nacha Guevara. Bueno, y también en Latinoamérica, artistas como Caetano Veloso, Mercedes Sosa, Sí. han versionado temas franceses y han colaborado con músicos galos. Inclusive la música francesa, como ya estábamos diciendo hace rato, sigue presente en festivales latinoamericanos. Yo también me gustaría hablar, yo sé que tal vez se ha manejado como un cantante un poco más superficial, pero también que se oyó muchísimo en México fue a ¿cómo se llama? La de Emma Tenon, de Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud también fue en algún momento muy, muy escuchado, y precisamente esta canción que decías, Alexander, de Serge Gainsbourg, de Je t'aime moi non plus, va aquí en México, como la gente no la entendía, no va a tener ningún tipo de problema y se va a escuchar muchísimo, y todavía en las radiodifusoras que son así como que de abuelitos, se sigue escuchando esa canción y es muy, muy común. En los Se oyó cursos de mucho. francés también, de Joe Dassin, et si tu sí. n'existais pas. Ajá. De Dis-moi Joe pourquoi Dassin je también. existirai. Sí, Joe Dassin es también Ajá, clásico ya. un clásico, pero con esto, Paris à vélo, Les Champs-Élysées, que muchos conocen. Les Champs-Élysées. Sí. Ahorita me hacen recordar, yo pienso, una canción que ahorita está un poco menos de moda, pero después de esta influencia de Serge Gainsbourg también vino aquí Aline de Christophe. Ah, sí, claro, de Christophe, Aline, sí. ajá, Él ajá. La también escuchaba muchísimo en la radio. Sí. Tiene Sí. un par de Et joyas. je criais. Les mots bleus está muy, muy bonita también. Sí. Pero sí recuerdo de las primeras veces que vine aquí que me hablaron de Aline y jamás había pensado que la habrían escuchado o que Claro. conocían esta Ajá. canción. Claro, y también aunque de origen griego, pero también aquí en México se escuchó bastante a Nana Mouskouri y a George Moustaki. Sí, O sea, Ah, George también, Moustaki. también Ajá, fueron, ajá. desde que menos en los años 70, 80. 80, se Ajá. escuchó bastante de ellos en algunos, inclusive yo le platicaba a Clau que mis papás tuvieron la fortuna de ir precisamente invitados por unos amigos franceses, de ir a ver a Nana Mouskouri en Bellas Artes, sí. ahí en un concierto ahí en vivo. Sí, sigue cantando, aunque un poco menos. Y efectivamente hizo gran parte de su carrera también en Francia, donde Francia. hasta los años 90, principios de 2000, sí estaba mucho cantando.
y en este caso Mireille Mathieu, si hablamos Claro, de Mireille cosas Mathieu, internacional, también, aunque ella fue un muchísimo. poquito más al este, Sí. pero ella sí es un representante de la canción Incluso afuera. en la mañana también estábamos platicando Alice y yo sobre Nolwenn Leroy. Sí, sí, pero Ajá, ahí es que no ha tenido no ha esa tenido difusión éxito aquí en México. en Latinoamérica, ya Ajá. no nada más en el país, Sí. ¿no? Pero yo me acuerdo inclusive de esta Mireille Mathieu que hasta hubo un programa y un disco en donde grabó ella música de Cricri, que pues es un cantautor mexicano que pues hace canciones para niños y que en algún momento junto con el tenor Plácido Domingo grabaron ¿cómo se llama? Unas canciones de Cricri, los dos, Mireille Mathieu con Plácido Domingo. Y ahorita que estamos retomando un poquito el tema de los niños, también yo recuerdo haber escuchado también mucho de niña a Dorothée, que también llegó y dedicada 100% al público infantil. Sí. ¿Llegó hasta aquí? Sí. Para que veas. Teníamos los cassettes. Nada más para que te des cuenta de la fuerte influencia francesa. Dorothée es todo otro tema, Sí. es una parte de la influencia y de la misma manera podremos ver porque a través de sus programas ella trajo otro tipo de cultura en Francia, pero sí fue canciones que estaban de la misma manera simples, más movidas, más de fiesta, Más pop. pero más pop. sí llenaba muchísimos estadios. Ahorita está resurgiendo, pero con otro tipo de público, pero sí también... Como Alice, ¿no? Que Ajá, Alice. también era, pues a ella lo que vendiera otra cosa. Fue moda. Voz. Ajá. En su Sí, ahorita momento. creo que regresaremos cuando hablaremos un poquito más de las influencias actuales. Podremos regresar de Alice y de... Sí. Muy bien. Y a lo Muy mejor también un poquito a Jordi, ¿no? Ok. Con su One Hit Wonder, C'est dur d'être bébé. Ándale. Pues muy interesante todo lo que estamos ahorita comentando. ¿Qué les parece si vamos a otra cápsula? ¿Sabías que Carlos Gardel grabó más de 30 canciones en francés entre 1928 y 1933 en París durante su gira europea? Autant demander à l'oiseau dans l'espace. Puedes buscar el álbum de Gardel en París en plataformas de streaming. Es una joya poco conocida que muestra su versatilidad vocal y cómo adaptó el tango al gusto francés. Y si quieres profundizar, te recomendamos el documental El tango en París de la televisión francesa, disponible en línea, donde se analiza la recepción del tango en Europa. Yo nada más ahí complementaría, no el último tango de París, eso sí sería otra cosa. Claro. Sí, no. Ese no lo recomendamos. Muy polémico. Pero Y bueno, para mayores. Exacto. Pero hablemos ahora cómo la literatura francesa moldeó a varios de los grandes escritores del siglo XX en América Latina, especialmente de lo que se llama el boom latinoamericano. Entonces, no sé si nos quieras hablar de eso, no sé, Gaby. Un poquito, ¿sí? Gaby, o o a sí, Alexandra. Alexander, Por ejemplo, podríamos mencionar a Julio Cortázar, que vivió mucha parte de su vida en París. Sobre todo en la edad madura, ¿no? Exacto. Después Y ahí de los escribió 50. algunas de sus obras más Ajá. emblemáticas, como Rayuela, bajo la fuerte influencia de autores franceses como André Breton, Baudelaire o incluso Sartre. Ujú. Y también Y Borges. también Borges, ¿no? Exacto. Aunque él Ajá. era más Anglófilo, exacto. leyó profundamente autores franceses Exacto. como Voltaire o Mallarmé. Correcto. La idea del escritor comprometido, Alice, el existencialismo y las vanguardias llegaron a América Latina en buena parte a través del pensamiento y la influencia de Francia. Me gustaría también aquí nada más comentar, aunque bueno, ahorita ya estamos hablando de literatura, pero buena parte de lo que fue la influencia de la música
de Sudamérica, la música andina, es curioso que los mejores álbumes de música andina que se grabaron en los años 60 y 70 se grabaron en Francia, porque había muchos exiliados de Sudamérica viviendo, viviendo en París, viviendo en Francia, y cómo ellos se dedicaron a grabar música de sus países, de sus regiones, y esto curiosamente luego va a venir aquí a México, y en los años 70s, 80s en México va a haber una gran influencia de música andina, de música sudamericana, pero que había sido mucha de ella grabada en Francia. Sí. Y como estaban hablando de influencias como Breton, Baudelaire, también Rubén Dario dedicó poemas a Victor Hugo y Verlaine. Su libro azul está lleno del eco del simbolismo francés. Pero México también fue escenario para escritores franceses. El surrealista André Breton visitó en 1938 y colaboró con León Trotsky, Diego Rivera. Sí, nomás recuerdo también Diego Rivera fue a Francia un tiempo. Sí. El poeta Antonin Artaud viajó a la Sierra Tarahumara en busca de experiencias espirituales y escribió Viaje al país de los Tarahumara. Ejemplos recientes, el escritor francés Frédéric Yves Janet vive en Cuernavaca y se nacionalizó mexicano. Joanny Ockenheim, activista del mayo del 68, se instaló en México en los 70s, y Patrick Deville ha venido a investigar y escribir sobre nuestro país. A propósito de Artaud, yo tengo una pequeña anécdota personal. A ver, cuéntanos. Es que yo no conocía tanto a Artaud así, más que alguien que había participado en uno de los primeros películas grandes que se habían hecho sobre Napoleón y Jeanne d'Arc, un artista un poco más oscuro. Y justo en el momento de la pandemia se abrió de esas publicidades que te dicen, oye, ¿quieres postular para participar en un proyecto y todo eso? Participé, se tardaron más de 6 meses antes de responder de nuevo por la pandemia. Y finalmente participé en 2021 en una película justamente adaptado de esto, de Viaje al país de los Tarahumara. La película se llama Ricuri, Viaje al país de los Tarahumara. Y una gran parte se filmó aquí en la Sierra Tarahumara y otra parte también en la Ciudad de México. Hicieron venir actores franceses también. El actor que representa en este caso a Antonin Artaud es increíblemente parecido a Antonin Artaud. François Neret se llama, y varios actores franceses de primer plano que vinieron a hacer la parte correspondiente a Francia, porque es un paralelo entre un viaje con los Tarahumaras y un regreso en el pasado con Antonin Artaud, quien durante su viaje aquí habría perdido parte de su alma. Y entonces esta película espero que salga pronto del director Federico Cecchetti, y justamente habla de Antonin Artaud, quien se quedó mucho tiempo en México, pero no está tan conocido. Al final es un poquito un actor oscuro, pero hizo muchísimas cosas, pero no está tan conocido ni reconocido todavía. Además dentro del ámbito del teatro, ¿no? Y además mucho teatro en momentos. Muy de izquierda, además, muy un teatro alternativo, un teatro alternativo y muy de digamos, pues con esta influencia de izquierda. Retomando a André Breton, me gustaría también comentar acerca de lo que André Breton decía de México, ¿no? Que decía que era el país más surrealista que había conocido. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué les parece si vamos a una cápsula? Muy bien. Y regresamos. ¿Sabías que Julio Cortázar no solo vivió en París, sino que escribió casi toda su obra principal en francés antes de traducirla al español en su mente? Una excelente forma de notar esto es leer Rayuela con atención a los pasajes que transcurren en París. Puedes complementarlo con su libro de cuentos, Todos los fuegos del fuego, también escrito durante su estadía francesa.
Además te sugerimos ver la entrevista a Cortázar en París en YouTube, donde él mismo habla sobre cómo el ambiente francés influyó en su escritura. Es verdaderamente una persona tan entrañable, Cortázar, que pues la verdad uno se engancha cuando a mí me ha tocado ver sus entrevistas, como en un principio como que no te ubicas y después ya pasaron una hora y ya sigues oyéndolo al señor. Era tremendamente carismático. ¿Y qué hay, por ejemplo, de ese pase a lo que es la literatura actual? Por ahí tenemos la fuerte influencia de Francia en letras latinoamericanas, como el caso de Mario Vargas Llosa, y de Vargas Llosa también en Francia, con esa participación que tuvo ya en últimos años en la Real Academia de la Lengua Francesa. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver qué fusiones y colaboraciones se han dado entre Francia y América Latina. Pasamos ahora al presente. ¿Cómo se manifiesta hoy la relación cultural entre Francia y América Latina? Hay un auge de colaboraciones entre artistas de ambas regiones. Tenemos, por ejemplo, el proyecto Gotham Project, que mezclan tango con electrónica francesa. Y también hay artistas que han hecho colaboraciones directamente con otros artistas latinos. Por ejemplo, Maître Gims y Maluma han sacado un tema, por ejemplo, Hola Señorita, Si Te Llamo. Maître Gims también ha colaborado con Álvaro Soler, con la canción Lo Mismo. Por cierto, les recomiendo las 3. Canciones muy pegajosas, que mismo, por ejemplo, muchos jóvenes, adolescentes, sí las conocen gracias, ya sabemos, a TikTok, a YouTube y a las redes sociales. También Kenji Girac, que él mezcla mucho español y francés y tiene mucha una influencia flamenca. Él sacó un tema en español, No me mires más, en donde mezcla español y francés, y en donde se muestra también que entonces los artistas franceses buscan cada vez más este diálogo con el mundo latino, con el ritmo latino. Y el diálogo continúa, exacto, el diálogo continúa hoy, no es tan vertical como antes, sino que es más horizontal, es decir, más de igual a igual, diverso, colaborativo. Y artistas tanto latinos como franceses se siguen inspirando mutuamente, ya sea también en festivales, por ejemplo. Y Sass es creo yo, una enamorada de México, y el público mexicano también la adora. Por ejemplo, ella sacó una canción en español, ¿Qué vendrá?, que mezcla versos en español y en francés y se volvió muy popular en Latinoamérica. Sass ha visitado varias veces nuestro país, por ejemplo en 2014, y además regresa a México en el 2026. Wow. Spoiler. En febrero de 2026. Hay que ir a ver, de las famosas, hay que ir a verla, ¿no? Sí, claro. Y en su nuevo álbum ya tiene unas canciones también con un poco de español. Y por ejemplo, un caso como anécdota, hubo un grupo en los 2000 que se llamó Video Club, un dúo francés de electropop formado por Adèle Castillon y Mathieu Reynaud, que en ese entonces eran pareja, y sacaron, su primer sencillo fue Amour Plastique. Se volvió viral en YouTube, fue disco de oro en México en 2021, pero lo curioso fue que ellos mismos se sorprendieron del éxito que tuvieron con el público latino, especialmente con el mexicano, porque cuando entraban a ver los comentarios que tenían en su sitio oficial, la mayoría eran en español. No eran comentarios de escuchas francesas, eran de mexicanos que verdaderamente quedaron encantados con esta canción, y entonces pues fue por eso que llegaron incluso pues a vender y a tener un disco de oro en México. Tuvieron muchos planes para venir a México, sin embargo se cruzó la pandemia y después se separaron. Entonces ya no les dio tiempo de visitar nuestro país, pero todo empezó con su tema Amour Plastique. Después siguieron sacando éxitos como Roi y otras canciones, pero incluso sacaron una versión bilingüe de una de sus canciones, Enfance 80, junto a una cantante española, pero justamente como para
dar testimonio de este éxito que tenían con el público hispano. Entonces, fue un ejemplo perfecto de una fusión cultural que se dio de manera espontánea. Y ella sigue saliendo proyectos, cantando, participando en algunos proyectos, pero efectivamente de manera personal. Mencionaron a Zaz hace igual un poco de tiempo y no habían mencionado, en este caso, que llegaron a escucharse mucho aquí. Recuerdo también, influenciado por lo mismo que pasó con Videoclub, porque fueron realmente las clases de francés, influenciado por profesores que influenciaron a los alumnos a escuchar Videoclub. También había pasado con temas de la comedia musical de Roi du Monde, que aquí pasó muchísimo. Y más o menos a la misma época que fueron, principio de 2000, 2005, había varios temas que sonaban muchísimo aquí, como el de Ingrid, Tu es foutu, Alizé, Indila, que ella sigue. Es una de las cantantes que van de más casi al extranjero que en Francia. Que además tiene una voz tan especial y tan única, la verdad, a mí me encanta. Sí. Y hablabas de cantantes como Gims o Maluma. Hay otro cantante que también es sus canciones son originalmente en francés, Willy William, principalmente con la canción Ego, que tuvo su traducción y su adaptación, su remix aquí en México. Yo estoy seguro que los jóvenes escuchan más y conocen más Ego en la versión español que casi que la versión francesa. Y Willy William también tiene otra canción cuyo nombre ahorita se me escapa, pero en el video aparece la bandera de México y es como un ritmo muy, como que mezcla también ritmos de salsas. Entonces también como justamente para atraer y hacerle eco a este público que sí le encanta. Y, por ejemplo, Alexandre, mencionaste que los maestros de francés también influenciaban de alguna manera a los alumnos y también es recíproco, ¿no? También los alumnos, a nosotros, por lo menos en mi caso, profesor de francés, de repente... Yo conocí Videoclub por mis adolescentes. Yo conocí a Indila por mis adolescentes. Entonces, ellos están muy en contacto con estas canciones, ya sea a través de YouTube, TikTok o algunos otros medios. Y sí, siguen muchísimo. Incluso, por ejemplo, tomando Le Roi du Monde, si bien ya tiene algunos años, los adolescentes de hoy, muchos de ellos la siguen conociendo y siguen cantando y vieron todo el musical. Además, claro, es muy... típico de los adolescentes la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Entonces para ellos es algo que les hace mucho sentido y pues la canción también es muy bonita, ¿no? Es muy como con mucha energía y por eso yo creo que también les llama mucho la atención. Y no perdamos también de vista el hecho de que las becas, los programas culturales del Instituto Francés y diferentes universidades como el ITES han permitido que jóvenes artistas latinoamericanos desarrollen proyectos en París o en Lyon y nuestros estudiantes también en esos intercambios que hay precisamente a través de esos programas de beca están mucho más cerca de la cultura francesa. Y bueno, también lo que serían teóricos de diferentes, tanto de arte como de literatura, de diferentes áreas de humanidades, pues son muy publicados en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Foucault, tenemos a Derrida, tenemos a Lyotard, tenemos a Bourdieu, o sea, son autores que inclusive, bueno, todo lo que es la parte de hermenéutica, de teoría de la recepción, que tenemos a varios autores de los que hemos comentado y que son también los teóricos de lo que se llama la posmodernidad, ¿no? Sí. Todo lo que son los autores posmodernos que nos definen cómo es la época que estamos viviendo o que es después de lo que sería la Guerra Fría, ¿no? Entonces, que ahora ya no sabemos si estamos en una Segunda Guerra Fría o no, pero de alguna manera quienes definieron esta época son precisamente teóricos franceses. Y también en el ámbito psicológico muchos autores son referencia para los estudiantes que a veces tienen que buscar las referencias directamente porque no hay traducciones y yo me imagino también que en el ámbito de ciencias sociales ahorita como el regionalismo, la resiliencia, la resiliencia que tiene su origen
por Autores autores franceses franceses, quien está. desarrollan esas ideas y se comparten después. Claro. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a otra cápsula? Argentina. ¿Sabías que en Bogotá y Ciudad de México hay cafés literarios inspirados en los salones parisinos del siglo XIX, donde se celebran lecturas de poesía en francés y en español? Si te interesa asistir a estos espacios, busca eventos organizados por las alianzas francesas en tu ciudad, porque suelen ofrecer cine, música y literatura en francés con entrada libre. Y para una experiencia musical contemporánea, explora artistas como Émile Simon, Sass o Camille, que han colaborado con músicos latinoamericanos y combinan chanson con ritmos globales. Pues hemos llegado al final de nuestro viaje cultural. Hoy vimos cómo Francia ha dejado una marca profunda en nuestra música y literatura y cómo América Latina también ha devuelto el gesto, enriqueciendo el diálogo cultural. Gracias a nuestros invitados, a Gabriela y Alexandro por su conocimiento y su pasión. Y gracias a ustedes por acompañarlos. Volvemos a mandar aquí muchos saludos a todos nuestros alumnos de la Prepa Tech, que luego nos escuchan desde pues la Plaza del Reloj Solar. Se despide de ustedes Alicia Barrientos Y Claudia Colomer. con una frase de Julio Cortázar. La cultura no es un lujo, es una necesidad. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós, gracias. Ajá.